Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos este Notiparaco en medio de un humero el hijo. O sea, mejor dicho, respirando humo porque se está incendiando literalmente este país. Mejor dicho, estamos prendidos en fuego. Mejor dicho, estamos a fuegote y absolutamente todo, según los medios de comunicación, según la oposición y según la gente de bien, caray, divinamente, es culpa del señor Gustavo Petro. O sea, nuevamente Petro el incendiario, nuevamente Petro el pirómano y nuevamente Petro con sus comentarios en Twitter está haciendo arder los cerros y los páramos en este país, porque este hombre tiene la capacidad de crear fuego y asimismo tiene la capacidad de hacer llover, pero según Vicky Dávila, según Luis Carlos Vélez, según Revista Semana, según Caracol y según todos los medios del poder hegemónico y vos también RCN que no te salvas, a Petro no se le ha dado la gana de hacer llover en este país y por eso es que se están incendiando los cerros en Bogotá, pero también se están incendiando algunos páramos en el resto de Colombia. Y uno diría, pero ¿cómo uno puede explicar una situación de estas? ¿En qué momento dimos con un presidente que tiene la capacidad de incendiar y que tiene la capacidad de prender fuego y al mismo tiempo tiene la capacidad de parar esos incendios por voluntad propia? Ningún país del mundo en la historia de la humanidad ha tenido un presidente, mejor dicho, que cuando abre los ojos lo que provoca es siniestros y cuando tuitea lo que provoca es incendios. En ninguna otra parte del mundo y en ninguna otra parte de la historia de la humanidad pasó esto y precisamente nos viene a tocar a nosotros aquí en Colombia, según la derecha recalcitrante, según el poder hegemónico y según la gente divinamente, caray, de este país. Y entonces esto tiene que tener una explicación, ¿no? Y entonces esto tiene que venir de algún lado. Y entonces esta humarea, y entonces este fuego, y entonces, mejor dicho, estos incendios. Y obligatoriamente nos tenemos que devolver a cuando el presidente mamerto, castrochavista, progresista, excombatiente del M-19 que tenemos, estaba hablando de cambio climático como un loquito en las cumbres internacionales, ¿no? Y cuando la derecha y periodistas como Darcy Quinn decían, mírenlo, allá está, gastándose un poco de plata este berraco en viajes, metiendo humamertería en las cumbres internacionales. Este presidente que no sabe hablar en inglés, allá hablando del cambio climático. Mírenlo, vea, el único que está hablando de cambio climático, ¿para qué? ¿Para qué cambio climático? Porque aquí en Colombia no ganó un Milei. Lo que necesitamos es un Milei que diga que el cambio climático no existe y que eso de los incendios en los cerros es pura paja, pura mamertería, pura agenda woke. Eso es puro mamerto que quiere seguir gobernando el mundo, ¿no? El mismísimo Gustavo Petro, que hace año y medio, cuando quedó de presidente de la República, advirtió: se viene el fenómeno del Niño, hay que tener precaución y hay que tener cuidado. Por favor, a los alcaldes que están ahora y a los nuevos les pido que prioricen el agua, porque el agua es vida. O sea, señoras y señores, la gente que está en estos momentos en las alcaldías de las ciudades y en las gobernaciones de los departamentos, en gran parte se tienen que hacer cargo de lo que está sucediendo en Colombia, pero mágicamente todo pasa a ser culpa del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, porque aquí nadie más es culpable de absolutamente nada. Y ahí es cuando uno dice, si tan solo la semana pasada, cuando Petro estaba en Dajos,
todos estos que le están exigiendo que mágicamente apague el fuego, le decían a los colombianos que nadie quiso escuchar a Petro, que a Petro nadie le puso cuidado con su discurso del cambio climático, que ojo pa' qué, que miren en cambio el discurso de Milei y una cantidad de cosas más. Hoy, o sea, esta semana, la gente de bien, divinamente, caray, apenas vio que se le prendieron los cerros, ahí sí empezaron a decir, ¡ay no! Que traigan a Petro, que traigan al niño ambientalista y que apaguen ese fuego, porque yo toda la vida me he criado en el privilegio y yo toda la vida he sido un inútil, mantenido y zángano del erario y yo no sé hacer absolutamente nada cuando hay una emergencia climática. Mejor dicho, ¿qué vamos a hacer? Que traigan a todos los vagos de la primera línea y a todos esos gamines de las universidades públicas a los que no les gusta estudiar ni trabajar y que los pongan allá a apagar ese fuego, porque yo como rico de Rosales y como rico de Chapinero Alto, yo no puedo permitirme respirar este aire tan horrible que estoy respirando. Traigan a toda esa mamertería que apaguen el fuego, por favor apáguenlo ya. Traigan a la cantante de Bomba Estéreo. Porque esto yo no me lo soporto más. Y entonces inmediatamente la responsabilidad para irnos directamente a lo que está pasando en Bogotá ya no es de Galán, ¿no? El alcalde electo al que 2 días después de posesionado le decían, miren cómo está funcionando de bien las vías alternas para llegar a Bogotá. Es que ese Galán sí es muy buen alcalde, ¿no? Miren ese gabinete de Galán, gente preparada, toda esa tecnocracia de Universidad de los Andes y de universidades caras de este país, gente que sí sabe cómo se administra una ciudad, porque una ciudad se administra como una empresa, una ciudad no se administra como una ciudad, si una ciudad la tiene que administrar como si fuera una empresa. Hoy la empresa se les está quemando y entonces sí están llamando al político loquito que hablaba del cambio climático. Pero es más, aparte de todo eso y aparte de endilgarle al señor Gustavo Petro tener el poder de la dualidad y el poder de transformarse en agua y de apagar todos los incendios que hay en todo el país, porque es que no es solamente en Bogotá, aparte de todo eso, los medios lo están culpando, dizque porque el señor le quitó, escúchese bien, el presupuesto a los bomberos, que Petro cogió y dijo, no, que esos bomberos, que esos pa' qué, que le quiten el presupuesto, que aquí en Colombia, aquí no necesitamos bomberos porque yo solo puedo apagar ese fuego de tu corazón. Y entonces el señor Gustavo Petro supuestamente acabó con el cuerpo de bomberos en 1 año y medio, ¿no? Dizque porque toda esa plata, porque esto es lo que están diciendo estos berracos majaderos que no tienen ningún tipo de respeto por la inteligencia de los colombianos, que no tienen ningún tipo de respeto por la información y por las noticias, que Petro le quitó todo ese presupuesto a los bomberos, dizque para que la señora Verónica Alcócer pudiese pagarse un masajista y pudiese pagarse maquilladores y una cantidad de cosas más y una cantidad de cuentos más que comen los borregos uribistas, porque qué gente si la han acostumbrado a comer con bochinche, y así van las cosas hoy en este país que se está prendiendo fuego, un país en su mayoría negacionista del cambio climático y un país que creía que el fenómeno del niño era pura y pura habladuría, ¿no? O si no, miremos lo que escribía Darcy Quinn hace tan solo unos meses, ¿no? Que el fenómeno del niño, ¿dónde está? Que traigan al fenómeno del niño y que una cantidad de cosas más. Pues aquí, señoras y señores, el fenómeno del niño, niño que soy yo, ya llegó, se están incendiando los cerros y lo único que pudo hacer la gente divinamente, caray, de este país, que ha empobrecido a Colombia, que ha gobernado durante más de 200 años, así suena cliché, lo único que pudo hacer fue responsabilizar a un presidente que tuvo la desidia y que tuvo el infortunio y al que se le ocurrió en algún momento de hablarle a esta patria de cambio climático, de posibles incendios y de emergencias climáticas. Prácticamente al señor Gustavo Petro lo destituyeron por esto en la alcaldía de Bogotá,
prácticamente por esto lo han llamado loco y le han exigido hasta que renuncie en este país. Pues ahí están las consecuencias. Se están quemando los cerros, se están quemando los páramos y tenemos a una cantidad de inútiles que fueron elegidos alcaldes y gobernadores hace tan solo unos meses, que lo único que saben hacer y el único plan que tienen es salir ante los medios de comunicación a decir que el señor Gustavo Petro les quitó el presupuesto y que, mejor dicho, ellos están maniatados porque estamos en una dictadura castrochavista y estamos en una dictadura comunista que no permite nada más. Ahora vamos con la explicación de lo otro que posiblemente puede estar pasando y que nos ha llevado a presenciar los incendios que estamos presenciando hoy en el país, que prácticamente nos están sofocando, no solamente con el humo que estamos respirando, sino con la mala información de los periodistas de siempre, que se venden a los banqueros para generar desinformación, para asustar al país y para terminar haciéndole creer a usted que absolutamente todo lo que pasa en este país que se está incendiando es culpa de un presidente que cada vez que escribe un tuit incendia un cerro acá en Colombia. Bienvenidos a este he dicho yo. Lo mismo otra vez. Hay un desastre natural promovido por la crisis climática, los incendios. La entidad que debe dirigir eso se llama la UNGRD. ¿Y dónde está el director? Suspendido. Y tenemos que pedir ayuda internacional, hablar con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con las entidades del caso a nivel internacional para que vengan aviones, etcétera, y nos ayuden, como nosotros hemos ayudado en otros desastres de otros países. ¿Y dónde está el canciller? Suspendido. Entonces suspendieron los funcionarios ejes para resolver una emergencia de la cantidad que tenemos hoy. Eso es hacerle bien al país. Oiga, si querían suspenderlo, esperen que pase la emergencia. Nos toca entonces coger otro funcionario a ver rápido para que aprenda. Eso nadie va a aprender de la noche a la mañana. A ver cómo se habla en inglés y se le pide a los norteamericanos y a qué funcionario específico que venga y ponga unos aviones. Nos dañan las posibilidades. ¿Pero por qué es? ¿A qué se debe eso? Que allanan entonces el sindicato de FECODE a descubrir que el sindicato de FECODE le puso una donación al partido político Colombia Humana. Y entonces, ¡qué crimen! Pero si el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo puso decenas de miles de millones de pesos en donación a los partidos políticos del uribismo, ¿por qué el del sindicato de los trabajadores es pecado y es crimen y allanan y el otro no? Y mientras todo esto acontece, porque es que aquí no tenemos, mejor dicho, un segundo de paz, aquí vivimos en un incendio constante de corrupción y de malas noticias, también hay que decir que el presidente Gustavo Petro ya pidió ayuda internacional. También hay que decir que no es cierto eso de que Petro no le importa a Colombia y está preocupado de lo que está pasando en otras partes, como decían los medios de comunicación en el Pacífico, ¿no? Que Petro no fue y que nuevamente se ausentó y que nuevamente este señor quién sabe qué va haciendo cuando el berraco estaba ya reunido con Francia Márquez. Pero es que aquí eso es lo que pasa, hay que conectar una cosa con otra, porque si no usted termina tragándose todo el humero que está dejando el incendio y toda la cantidad de mentiras que le meten los medios hegemónicos acá en este país. Hay que seguir informando y hay que seguir diciendo, porque mientras incendian los cerros orientales y mientras le dicen a usted que el presupuesto de los aviones lo gastaron en parranda y en rumba, y mientras la señora Dey Vázquez sigue siendo, mejor dicho, el foro moral y el foro informativo de Revista Semana, una señora que también tiene que ir a responder por lo que hizo con el señor Nicolás Petro, mientras todo
todo esto ocurre, resulta que la gente de bien, caray, los divinamente carachas, están que no pueden del fuego interno, porque es que ya se tiene que nombrar a la nueva fiscal. Posiblemente cuando salga este noticiero ya se ha nombrado a la nueva fiscal, a pesar de que la Corte Suprema y a pesar de que eso han movido hasta lo imposible para que no llegue la nueva fiscal a poner en cintura todo lo que el fiscal Barbosa no quiso poner en cintura, ¿no? Y es que desde ahí es que uno dice, pero tan raro, ¿no? Todos estos acontecimientos tan extraños que se ha cogido a gente intentando que se ha cogido a gente intentando armar incendios en los cerros, no solamente en Bogotá, sino también en Santander y en otras partes del país. ¿Acaso, señores, detrás de estos incendios hay intereses políticos más grandes? Yo no me atrevo a decir que sí, pero es que la derecha en este país, uno lo único que puede esperar es maldad, corrupción y gonorrea y malparido hijo de puta. Porque qué gente también, que gente si no quiere soltar el privilegio que es con el que han vivido acá toda la vida. Por eso es que vemos a la señora Margarita Restrepo, procuradora general de la nación, destituyendo al señor Leiva. Pero cuando vimos a la misma Margarita Restrepo pronunciarse con lo que pasó con la señora Karen Abudinen y los 70.000 millones, con el señor Ciro Ramírez y la plata que se embolató y por la cual está en la cárcel, por la ausencia del señor Pierre García, que cuando fue director del DPS, mejor dicho, se embolató la plata, por lo que pasó con la plata de Locat Paz, en donde no apareció ningún responsable, con lo que pasó con el billete de San Andrés y Providencia, en donde mejor dicho el presidente nunca habló nada más de ese tema. ¿Qué pasó, señora, con el cartel de la contratación en el que supuestamente está vinculada la mamá del señor expresidente Iván Duque? ¿Por qué no se pronunció usted ante los desfalcos en los que se vio metido el señor Alex Char, los préstamos express a los que él tiene acceso y la plata que ha perdido en la costa? ¿Por qué ahí sí usted no se pronunció? ¿Y por qué ahora quiere venir a destituir a los funcionarios públicos que pertenecen al gabinete presidencial del señor Gustavo Petro? Mejor dicho, este país está en llamas y no es porque tengamos a un presidente pirómano, mitómano y mentiroso al que solamente le importa su imagen y nada más que su imagen, y el que solamente le importa a él y nada más que él y él y él y nada más que él. Eso es pura... Deje usted de comer cuento y deje de informarse solamente con los medios de comunicación que le pueden decir a usted que comprando gaseosas Postobón usted está colaborando para que se apaguen los incendios de los cerros. Los que generan la crisis climática, los que explotan los suelos, los que acaban con el ecosistema en Colombia, los que venden páramos, los que mejor dicho empeñan humedales y hacen hasta para vender, para edificar edificios, para gente divinamente, caray, esa gente que acaba con la vida, la naturaleza y el agua en Colombia, es la gente que hoy está en redes sociales gritando y exigiéndole a Petro que apaguen los incendios. Como descarados esta partida de mal. Y así, con esto terminamos Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. No se olviden activar la campanita y difundir este canal como fuego que prenden los cerros. No se olviden activar las notificaciones y no se olviden, mejor dicho, decirle a la gente que hay un mamerto resentido tratando de hacer periodismo contra poder. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon y a todos los que siguen sosteniendo la independencia de este canal que en la vida se va a vender. Hasta pronto.